Hola, cordial saludo. Mi nombre es Catalina Hernández. Soy estudiante del programa de Neurociencia y Creatividad Brainbox, impartido por Cerebrum. Y el día de hoy estamos haciendo una actividad muy interesante sobre el sistema nervioso central. La idea es exponer algunas estructuras que lo componen y cómo está conformado. Antes de hablar del sistema nervioso central, es importante saber que el sistema nervioso está compuesto por un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas llamadas neuronas, que a su vez también están soportadas en un conjunto de células llamadas glías o células gliales. Entonces, para entrar un poco en materia, este sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central, que es que va por todo el centro de la columna vertebral, y el sistema nervioso periférico, que es el que lleva unas señales a través de unos nervios al sistema nervioso central. Ahora entonces continuamos con el sistema nervioso periférico. Él está conformado por todas las proyecciones nerviosas, aferentes y eferentes. Es decir, las aferentes son aquellas sensaciones que entran a nuestro cuerpo, el sistema nervioso central las procesa, ¿cierto? Las almacena y está en la capacidad a través del sistema nervioso aferente de enviarlas al cuerpo a través bien sea de una respuesta motora, química o física, es decir, a través de un impulso, de un movimiento, o cuando hablamos de los impulsos de las respuestas químicas, esto está relacionado con esas emociones que sentimos, con esa información que se procesa a través de esa información que entra a través de todos esos estímulos. Es importante. En esta imagen entonces podemos observar las áreas por las que está compuesto este sistema nervioso periférico eferente. Entonces se pueden ver algunas como el cerebelo, el tronco encefálico y digamos que las otras áreas, que son las áreas olfativas, el área de la visión, están muy relacionadas con todos estos órganos sensoriales que son los encargados obviamente pues de recibir como todas estas sensaciones e impulsos. Y listo, y para ampliar entonces un poco la ilustración del sistema parasimpático y del sistema simpático, es importante decir que es un sistema que funciona de una manera grandiosa. La verdad es que es el responsable de hacer que el organismo esté en perfecto equilibrio y armonía para que funcione súper bien. Digamos que, por ejemplo, el sistema parasimpático, entre sus funciones, tiene contraer la pupila, estimular la salivación, disminuir los latidos del corazón, y el sistema simpático, a su vez, entonces emite una respuesta como de dilatar las pupilas, aumentar los latidos del corazón, dilata los bronquios. Entonces, es una combinación perfecta que hace que nuestro sistema siempre esté, obviamente, pues como funcione en óptimas condiciones. Y por último, es importante pues también como anotar que el estrés, la ira y los cambios bruscos de temperatura son provocados por la ruptura de este equilibrio. Hola, vamos a continuar entonces hablando sobre las estructuras del sistema nervioso central y a continuación les voy a contar entonces un poco sobre el cerebro. A continuación, entonces, voy a utilizar unas imágenes a manera de collage para ilustrar y contarles sobre estas estructuras. Vamos a iniciar entonces con el cerebro y aquí vamos. A continuación, entonces, vamos a observar, este es el cerebro con un corte sagital y vamos a explicar cada uno de los lóbulos, su función, cómo está compuesto y, por supuesto, su ubicación. En este lado de acá vemos el lóbulo frontal y aquí en esta ubicación se encuentra el lóbulo prefrontal. Digamos que los lóbulos, obviamente, pues para comenzar, son unas formas convencionales de agrupar conjuntos de estructuras que están relacionadas. Por ejemplo, entonces el lóbulo frontal es que el que se encarga de alimentar los procesos que nos hacen exclusivamente humano y son los que tienen pues como unos resultados de investigación obviamente pues como más recientes.
y se ubican pues obviamente al lado del lóbulo parietal y encima del tronco del lóbulo temporal, que es este. Como segundo tenemos entonces el lóbulo parietal, que está a la altura de los oídos y tiene funciones en las sensaciones de la percepción del cuerpo humano. Recibe información somatosensorial para saber cómo están mis músculos, tendones y ligamentos. Aquí entonces tenemos el lóbulo occipital, que está ubicado por encima de la nuca y está exclusivamente dedicado al procesamiento de la información visual. Acá tenemos este lóbulo temporal, que está asociado a las funciones del lenguaje y de la memoria. Acá tenemos el cerebelo y el tronco encefálico, que a continuación vamos a hablar de esta estructura, específicamente del cerebelo. A continuación las veremos. Haciendo énfasis entonces en la estructura del cerebelo, que está al interior, ¿cierto?, del encéfalo, que es uno de las estructuras por las que está compuesta el sistema nervioso central, ¿cierto? Porque es el encéfalo y la médula espinal. Entonces, digamos que aquí, volviendo al cerebelo, es la segunda estructura en volumen más grande que tiene el cerebro, ocupa la fosa craneal posterior y se localiza debajo de los lóbulos occipitales. Al igual que el cerebro, consta de dos hemisferios cerebelosos unidos por una parte intermedia que se denomina dermis y digamos que cuando uno realiza este corte, ¿cierto?, en el que se encuentra este cerebro, que es el corte sagital, se podría apreciar hacia el exterior la corteza de las nebulosas como la sustancia gris que está en el exterior y la sustancia blanca en el interior. Y como función principal, digamos que este cerebelo tiene mantener la postura, el equilibrio, el movimiento voluntario del cuerpo y también se sabe que tiene un rol muy importante en el aprendizaje. También está compuesta por tres capas, que es la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Ok, aquí vamos a hablar de la tercera estructura, ¿cierto?, que es el tálamo, y de la cuarta estructura, que es el hipotálamo, que están contenidos en el diencéfalo. El diencéfalo está situado en la parte interna central de los hemisferios del cerebro, ¿cierto? Digamos que para efectos del ejercicio, digamos que está detrás, ¿cierto?, como de todo esto. Y tiene unos componentes como el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Vamos a hablar entonces del tálamo, que tiene una estructura ovoide, ¿cierto? Y está formado también por dos cuerpos ovoides de sustancia gris, contiene cuerpos neuronales y numerosas conexiones sinápticas y se ubica en la profundidad de cada hemisferio cerebral. Y digamos que a esta estructura se le han evidenciado dos funciones, una que es el relevo de todas las sensaciones excepto la del olfato y otro que es un centro sensitivo primitivo que permite registrar un tipo de sensación generalizada e imprecisa. Ok, ahora vamos a hablar entonces del hipotálamo, que se encuentra en la parte inferior del tálamo. Y es la estructura más central y de menor tamaño. Tiene funciones varias como regular la temperatura corporal, regula la ingesta de agua y alimentos, regula el sistema nervioso autónomo, entre otros. Y por último también se encuentra dentro del diencéfalo entonces el epitálamo, que está formado por la glándula pineal o la epífisis y los núcleos de la avénula. Y está situado en la parte posterior del diencéfalo, al lado del mesencéfalo, y segrega la hormona de la melatonina por intermedio de la epífisis. Y es el responsable de la secreción o de la segregación más bien de la melatonina y favorece la comunicación entre el sistema límbico y la formación reticular. Bueno, y como gran conclusión entonces tenemos que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico siempre se integran para una función efectiva, ¿cierto? Digamos que el sistema periférico aferente es el que obtiene la información a través de unos órganos sensoriales o células receptoras, también llamados nervios aferentes,
capta los estímulos físicos o químicos, transforma esos estímulos a impulsos nerviosos y los transmite a través de las neuronas sensitivas. Después viene y entra nuestro gran sistema nervioso central, procesa toda esa información a través del encéfalo y la médula espinal. Recordemos que el encéfalo está conformado por 4 áreas, que es el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco cerebral. Y la médula espinal, pues que viene por toda la columna vertebral hasta el tronco encefálico. Y entonces estos a su vez procesan la información, la interpretan y a través del sistema periférico eferente responden a esa información a través de unos nervios eferentes o unos órganos efectores que son las glándulas y los músculos y transmiten una respuesta por las neuronas motoras. Y esta respuesta es bien sea física o química. Muchas gracias.